Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos una vez más para estudiar juntos la palabra de Dios. Continuaremos con la serie titulada El orden en la iglesia, basada en la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo encomienda a Timoteo a hacerse cargo de la iglesia en Éfeso y le da recomendaciones importantes: que se cuide de los falsos maestros que enseñan doctrinas diferentes. En 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 15, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En esta sesión titulada Viviendo ordenadamente, vamos a ver 2 puntos. Número 1, siervos por gracia. Y número 2, de los pecadores. El primero, acompáñenme a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14, para que podamos ver nuestro primer punto, siervos por gracia. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Una de las cosas difíciles que nos toca enfrentar es siempre a nuestro pasado. El apóstol Pablo, en varias de las cartas que él escribe, realiza este ejercicio de hacer memoria de su pasado. Y es que este principio lo encontramos también en las recomendaciones que Dios le da al pueblo de Israel luego de liberarlo de la esclavitud en Egipto. Deuteronomio capítulo 8 versículos 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le recomienda al pueblo a no olvidarse de él, y que siempre recuerde que fueron rescatados. En Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Si Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, no fue ni es porque lo merezcamos o tengamos algo que Él necesite o le atraiga de nosotros, sino porque Él quiso. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo intenta tener siempre en cuenta que su salvación es solo de Dios. Lo único que nosotros aportamos a aquella obra hecha en la cruz del Calvario es el pecado. La razón es saber que siempre es por gracia, y si es por gracia ya no es por obra. Algunos cuidados que tenemos que tener al hablar de la gracia. Primer consideración: la gracia no debe ser ocasión de pecar. Es necesario encontrar el equilibrio entre la gracia de Dios y lo que Dios demanda de nosotros. Cuando hablamos de los atributos de Dios, debemos saber que estos en ningún momento se contradicen, que no existe uno que sobresalga más que el otro. Una de las cosas comunes que realizamos es acomodar los atributos de Dios según nuestra conveniencia. En un momento decidimos que nos gusta más el Dios de gracia y amor, pero no hacemos énfasis en su justicia y santidad. Todos los atributos de Dios se complementan y armonizan de una forma perfecta. Romanos capítulo 5 versículos 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es totalmente cierto que la verdad de la gracia es para el incrédulo, como para aquel hijo pródigo. Es cierto que Dios al corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Pero no tomemos la gracia como ocasión para pecar. Pablo en Romanos capítulo 6 versículos 1 al 2 nos dice: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto no significa que como hijos de Dios no pecamos nunca más, pero el pecado ya no reina, no se enseñorea sobre el creyente. Segunda consideración, la gracia nos motiva a madurar. Pablo habla en Romanos capítulo 7 sobre aquella ley que nuestro cuerpo natural obedece, la ley del pecado. Pero en Hebreos capítulo 5 versículos 13 al 14, el escritor va a darnos una luz sobre esto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este pasaje va a hacer una distinción entre un niño espiritual y los que alcanzaron madurez, y radica en los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Es cierto que como nuevos creyentes nuestros miembros están acostumbrados y ejercitados para hacer continuamente el mal, pero no podemos ser niños siempre. Debemos hacer uso de nuestros sentidos, de nuestros miembros, para ejercitarlos a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Romanos capítulo 6 versículos 19 al 22. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Queridos hermanos, la santificación es un proceso en nuestra vida, pero necesitamos presentar nuestros miembros en obediencia para servir a Dios. Filipenses capítulo 3 versículos 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Somos siervos por gracia, pero esta no debe ser excusa para pecar. Al contrario, al vernos en esta posición inmerecida, debemos buscar de agradar a aquel que nos rescató y entregar nuestros miembros en obediencia para que por el uso tengamos nuestros miembros ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto. De los pecadores, el primero. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algo que quisiera resaltar es la declaración que realiza Pablo en el versículo 15 cuando dice que de los pecadores, Él es el primero. ¿A qué se refiere? ¿Por qué una persona haría tal afirmación? En Lucas capítulo 7 versículos 36 al 47 se narra cuando nuestro Señor Jesús fue a la casa de uno de los fariseos a comer, y entró una mujer y el calificativo que se da de esta mujer es que era pecadora. Y empezó a llorar y a enjugar los pies de Jesús con sus lágrimas y a besar sus pies. Y el fariseo dice sobre Jesús, si éste fuera profeta conocería qué clase de mujer es la que le toca. Y en ese momento Jesús le cuenta una historia desde el versículo 41 al 47. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos.
no me diste beso, mas estas desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, todos tenemos una deuda impagable ante Dios. La diferencia es que cuando uno es consciente de lo mucho que se te perdonó, será la forma en la que vas a amar a Dios. Si consideras que se te perdonó poco, poco vas a amar. Pablo era consciente de lo mucho que se le había perdonado. Por eso él decía, de los pecadores soy el primero, porque se sentía el más perdonado, el más amado y beneficiado en la obra de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe significa impulsa, motiva. El amor de Cristo nos impulsa y motiva a amarlo a Él. Porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero también es interesante lo que Pablo nos dice en el verso 16 de 1 Timoteo capítulo 1. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Como mencionábamos anteriormente, una de las situaciones difíciles que atravesamos los creyentes es encontrarnos con nuestro pasado, las marcas del lugar de donde vinimos. Nuestro Señor decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Quizá usted se pregunte por qué al creer en Cristo no se borró todas las cosas que hicimos o sufrimos. ¿O por qué no conocía a Cristo antes de hacer algo que nos marcó? O al ver atrás vemos solo dolor y sufrimiento y nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, el apóstol Pablo nos da una gran enseñanza. El pasado no debe ser un punto de permanencia en tu vida. No debe ser algo en lo cual nos estanquemos en nuestra vida, sino debe ser un punto de referencia. Pero por esto fui recibido a misericordia, para ejemplo de los que habrían de creer. Dios muestra a través de nosotros un ejemplo para los que habrían de creer. Dios muestra que no hay pecado que no pueda perdonar. Dios muestra que no hay herida que Dios no pueda sanar. Si te preguntas para qué sirvió o puede servir todo lo que te tocó pasar, es para que puedas usarlo para ejemplo. Y para terminar, la gloria siempre es para nuestro Señor. Volvamos a nuestro pasaje en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17. Pablo concluye esta parte de la siguiente manera. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan el Bautista, según los elogios que realiza nuestro Señor Jesús, es considerado el más grande de los profetas. Y una de las cosas difíciles de asimilar quizá era el cambio rotundo que tuvo su vida y su ministerio. Alguien que cuando salía a predicar las personas venían a él de todos lados para escucharle y ser bautizados. Pero llegó el tiempo en el que nuestro Señor Jesús inicia su ministerio y acapara todas las miradas de las personas. Y los discípulos de Juan le realizan una pregunta en Juan capítulo 3 versículos 25 al 30. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Queridos hermanos, cuando nos damos cuenta de nuestra condición como Pablo, de ser de los pecadores el primero, y entendemos que todo es por gracia, debemos llegar a la conclusión de Juan en cada cosa que realizamos. Es necesario que yo mengüe y él crezca. El que tiene que sobresalir en todo es aquel que dio su vida en rescate por muchos, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Gracias a Dios por Amén. su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.